Hoy en día no está de moda hablar del pecado, se habla de errores, de defectos, incluso de áreas de oportunidad, pero no por eso deja de ser menos real. El pecado es una realidad que existe y la cual tenemos que asumir como parte de nuestra vida. Y aquí les voy a leer un número de catecismo, es el número 1855, que dice: el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Y después dice: el pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. Por lo tanto, hay dos clases de pecado, el mortal y el venial. Vamos a ver en esta ocasión qué se necesita para cometer un pecado mortal y por lo tanto cómo podemos evitarlo. Vamos a ver el número 1857 del Catecismo, donde nos dice que hay tres condiciones para que haya un pecado mortal. Es pecado mortal, en primer lugar, lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Esas tres condiciones son necesarias para que haya un pecado mortal y por lo tanto hay que evitarlas para poder vivir siempre en gracia de Dios. Porque lo que hace un pecado mortal, y eso es lo gravísimo de él, es que mata la gracia de Dios, es decir, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por lo tanto, tenemos que hacer todo para evitarlo y nunca abrirle una puerta en nuestro corazón. ¿Qué significa materia grave? Significa todo aquello que va plenamente en contra de los 10 mandamientos de la Iglesia y que es obviamente hecho intensamente, cosas graves. En segundo lugar, ¿qué significa pleno conocimiento? Significa que yo sé que eso es pecado, yo no tengo dudas y sin embargo lo hago. Y el consentimiento significa que lo hago libremente. Si cumples estas tres condiciones, has cometido un pecado mortal y tienes que confesarte. Por ejemplo, si no voy a misa el domingo porque me quedo a ver un partido de fútbol, es un pecado mortal. Si no voy a misa porque estoy enfermo o tengo que cuidar a un enfermo, no es pecado mortal, porque mi deber es quedarme allí. Por lo tanto, esforcémonos por evitar caer en pecado y dediquémonos más bien a crecer en gracia de Dios y en virtudes. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.